Dinámica rotacional. Lo que vamos a estudiar ahora es tratar de comprender la razón por la cual los cuerpos se mueven en una trayectoria circunferencial. Pero para ello te voy a pedir algunos desafíos. El primero es que sin tocar con tus manos la pelotita de ping-pong que aparece acá en la imagen y sin voltear el vaso, levantes la pelota. Para poder hacer este desafío en tu casa, basta con que encuentres cualquier recipiente transparente, que puede ser una copa de vino, un vaso, cualquier cosa. Y si no tienes una pelotita de ping-pong o una canica, puedes crearte una con papel aluminio, por ejemplo, u otras formas. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos lograr este desafío, que es levantar la pelotita sin tocarla directamente, solamente con el vaso, pero tampoco hay que voltear el vaso? Levantaré esta canica sin tocarla, pero utilizaré una copa. Siguiente desafío. Ahora tienes que tratar de escoger otro objeto que va a ser nuestro objetivo. En la imagen aparece un cerdito. Y la idea es que tú derribes ese objetivo con tu pelotita, pero la pelotita tendría que haber estado antes en un movimiento circunferencial uniforme. ¿Cómo lo lograrías? ¿Por qué la pelotita gira al interior del recipiente pero deja de hacerlo cuando lo levantamos? ¿Cómo lo explicarías? Último desafío. Tienes que llenar un recipiente, que puede ser un vaso, con líquido en su interior, que puede ser agua. Y la idea es que voltees ese recipiente sin taparlo sobre tu cabeza con el líquido en su interior. Y la idea es que cuando lo hagas no te mojes. ¿Cómo lo lograrías? ¿Cómo explicarías todos los desafíos utilizando los conceptos de movimiento circunferencial uniforme? ¿Crees que son suficientes? Recuerda que la idea de esta clase es entender el por qué. ¿Por qué los objetos se mueven en una trayectoria circunferencial? Y para ello vamos a analizar 5 situaciones diferentes. Vamos a comenzar con un lanzamiento proyectil. Un lanzamiento proyectil describe una trayectoria curva. Si bien no es una circunferencia, no es lineal. Y la idea es tratar de entender por qué describe una trayectoria curva. Para ello vamos a observar la siguiente animación en FET. Acá tenemos un cañón al cual le damos una inclinación de 40 grados. Y podemos lanzar cañones. Y podemos también observar la trayectoria de su recorrido. Ahora lo interesante es tratar de entender por qué describe una trayectoria curva y no una trayectoria lineal. Y para ello vamos a observar los vectores del movimiento que afectan a este fenómeno físico. Vamos a observar la velocidad y la aceleración. Entonces observa. En las imágenes lo que aparece en verde es la componente de la velocidad
y podemos observar que la velocidad resultante, que cambia en el tiempo, se encuentra, depende de dos componentes, una que está en el eje X y otra que está en el eje Y. Fíjate que la componente de la velocidad, que es el vector que aparece en verde, que la componente X de ese vector nunca cambia en el tiempo, jamás. Siempre está del mismo tamaño, siempre tiene la misma dirección y el mismo sentido, o sea, apunta hacia el mismo lado. La única componente que cambia es la que está en el eje Y, o sea, la componente vertical, y se debe a una aceleración que también hay en el eje Y, que aparece con un vector o una flecha amarilla. Esa aceleración es la aceleración de gravedad. Vamos a analizar la situación. Tenemos un objeto, que en este caso era un cañón, que describe una trayectoria curva. Y eso lo hace porque se mueve tanto hacia la derecha como hacia arriba y luego hacia abajo. Si notamos acá, en esta parte, y hacemos un diagrama de movimiento, vamos a observar que hay una velocidad en el eje X. Velocidad en el eje X. Esa velocidad lo que me está diciendo es que el objeto siempre se va a mover hacia la derecha y con la misma rapidez. Por eso observamos que se traslada hacia la derecha. Pero también tiene una componente en el eje Y positiva, una velocidad en el eje Y, que le está diciendo al cuerpo muévete hacia arriba. Pero lo interesante de todo esto es que a medida que avanza el tiempo, tenemos que, si bien la velocidad en el eje X sigue teniendo exactamente la misma dirección, sentido y tamaño, la velocidad en el eje Y va cambiando. Se está haciendo cada vez más pequeña, hasta que llega un punto en donde ya tiene una altura máxima, en donde desaparece por completo y solamente tenemos una velocidad en el eje X, que es la velocidad en el eje X. Y no hay velocidad en el eje Y. Pero a medida que avanza en el tiempo, por ejemplo en esta parte, nuevamente vuelve a tener una velocidad en el eje X, que no cambia, que es la misma de siempre, una velocidad en el eje X, y vuelve a aparecer ahora una velocidad en el eje Y, pero la velocidad que aparece ahora va en sentido contrario a la que tenía inicialmente, que le está diciendo ahora tienes que moverte hacia abajo. Si observamos acá, siempre la velocidad en el eje X tiene igual dirección y sentido, no cambia. Si no cambia, se mantiene constante. La velocidad en el eje X se mantiene constante. Sin embargo, no podemos decir lo mismo con la velocidad en el eje Y. Cada vez se hace más pequeña hasta que desaparece por completo cuando llega a la altura máxima y luego comienza a aumentar de tamaño, pero en sentido contrario. Si la velocidad cambia en el tiempo, si la velocidad en el eje Y cambia en el tiempo, implica que hay una aceleración. Y como estamos hablando del eje Y, va a haber solamente una aceleración en el eje Y que es distinta de cero, que la está afectando. Si la velocidad cambia, es producto de una aceleración. Pero nosotros sabemos que como todo esto ocurre en el planeta Tierra, efectivamente existe una aceleración que es la que llamamos la aceleración de gravedad, que es constante en el tiempo. Su sentido es negativo, siempre apunta para abajo. Su tamaño es de 10 metros partido por segundo al cuadrado. Ese es su módulo o tamaño del vector. Y la dirección siempre es en el eje Y. O sea, efectivamente hay una aceleración en el eje Y que cambia todas las velocidades en esa dirección. Por eso tenemos acá que nuestro proyectil primero tiene una velocidad apuntando hacia arriba de gran tamaño, pero esa velocidad va disminuyendo en el tiempo hasta que desaparece en la altura máxima y luego comienza a aumentar en sentido negativo. Cada vez va cayendo el proyectil y más rápido. Ahora, ya que hay una aceleración de gravedad, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos que nuestro objeto
se ve afectado por una fuerza de gravedad, que es el peso. El peso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad. Las fuerzas, recuerdan que son interacciones entre dos o más cuerpos, como lo estudiamos en segundo medio. Y las fuerzas lo que hacen es acelerar a aquellos cuerpos que tienen masa. Y si estamos acelerando los cuerpos, le estamos cambiando su velocidad. Por tanto, cuando queremos responder a la pregunta de por qué este proyectil describe una trayectoria curva, tendríamos que decir que se debe a la fuerza peso, la que se ve afectada por la aceleración de gravedad, y es la aceleración de gravedad la que cambia la dirección y el sentido de la velocidad. Ahora lo interesante sería ver qué pasaría con un proyectil si cada vez lo lanzamos con mayor rapidez. Miremos este mismo objeto. Vamos ahora a inclinarlo en 38 grados. Y le vamos a dar una rapidez inicial de 6 metros partido por segundo. Ni siquiera alcanza a llegar al caballero. Ahora vamos a darle una rapidez mucho mayor, de 13 metros partido por segundo. Veamos qué ocurre. Tiene un alcance en la horizontal mucho mayor. ¿Qué pasa si ahora aumentamos un poco más, a 21 metros partido por segundo? Su alcance es mucho mayor. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si tenemos acá nuestro planeta Tierra, y acá tenemos un proyectil, cada vez que lo lancemos va a tender a caer, y cuando lo lancemos cada vez más rápido va a tener un mayor alcance, hasta que va a llegar un momento en donde va a caer infinitamente en el tiempo, y eso se llama orbitar. Entonces, para que un objeto orbite, tiene que superar alguna velocidad que le permita mantener un movimiento circunferencial uniforme alrededor de, por ejemplo, nuestro planeta Tierra. Órbita de cuerpos celestes. ¿Por qué la Luna describe un movimiento circunferencial? Veamos el siguiente video. Ahí esperando entonces. Ok. Una sola bola curva el espacio. Cuando llega otra bola, siente la curvatura de la primera siente la curvatura de la segunda, y aparece una fuerza de gravedad entre ellas. Se atraen los dos. ¿Qué tal? Sí. Ahora me puedo poner a orbitar. Lo interesante del video que acabamos de ver es que si tenemos un objeto que genera una deformación en el espacio-tiempo, lo curva, y le acercamos otro objeto que inicialmente tiene una velocidad 0, va a tender a caer sobre este. Como cuando nosotros soltamos un lápiz, vemos que va directamente hacia el centro de la Tierra. No llegaste al centro porque la superficie de la Tierra se lo impide, pero hacia allá iba dirigido. Sin embargo, cuando ya le damos a los cuerpos cierta velocidad inicial, comienzan a describir curvas. Y si la velocidad es lo suficientemente alta, termina describiendo una trayectoria circunferencial. Observemos lo que ocurre entre nuestro planeta y el Sol. Aquí observamos cómo la Tierra describe una trayectoria circunferencial debido a la fuerza de gravitación universal, una fuerza de atracción que hay entre la Tierra y el Sol. Si no existiera esta atracción gravitatoria, la Tierra tendería a irse en la dirección y el sentido que apunta la velocidad tangencial. Pero debido a que existe esta atracción gravitatoria, el producto que podemos ver es que hay una trayectoria circunferencial. Entonces te pregunto, ¿qué deberíamos observar? Y lo vamos a observar bien de lejos. ¿Qué deberíamos observar si el Sol desapareciera? Pues bien, si el Sol desapareciera, veríamos que la Tierra sale por la tangente, como es el caso de ahora, y por tanto ya no describe una trayectoria circunferencial, sino que por inercia
tiende a mantener su estado de movimiento, que es una línea recta. Observemos ahora qué ocurre con un objeto que está amarrado a una cuerda, le damos un empujón, una velocidad, pero está contenido a un punto fijo mediante una cuerda, como es el caso de la animación que podemos ver acá. Nuevamente observamos que el producto es una trayectoria circunferencial. Pero ¿por qué describe un movimiento circunferencial este péndulo? Analicemos la situación. Tenemos nuestro péndulo que está amarrado a una cuerda y esta cuerda está fija en un punto. Y forma un ángulo alfa con respecto a la vertical. Si nosotros hacemos un diagrama de coordenadas acá, nos vamos a dar cuenta que este ángulo alfa se repite aquí arriba. Y eso va a ser muy importante para el análisis que vamos a hacer ahora. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué fuerzas están afectando a nuestro péndulo? La primera fuerza que podemos dibujar es la fuerza peso. Hay una fuerza peso que lo lleva hacia abajo y también hay una fuerza tensión. Y lo interesante de esto es que la tensión la podemos descomponer en una tensión en el eje X que va a ser igual al módulo del vector por el seno del ángulo, según lo estudiado años anteriores, y una componente en el eje Y, una tensión en Y que va a ser igual a la tensión por el coseno del ángulo. Si nos damos cuenta y hacemos un análisis de la sumatoria de las fuerzas, en este caso en el eje Y, como no hay movimiento en el eje Y, o sea la pelotita no se mueve hacia arriba y hacia abajo, vamos a decir que la suma tiene que ser igual a 0. Eso nos dice que la componente Y de la tensión, que es T coseno del ángulo, se tiene que anular con el peso. Tienen que anularse mutuamente. Pero no ocurre lo mismo con el análisis de las fuerzas en el eje X. Siempre la suma de las fuerzas por segunda ley de Newton va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, en el eje X solamente tenemos una fuerza, que es la componente X de la tensión, T seno del ángulo. Y eso va a ser igual a la masa de la pelotita que gira y una aceleración. Acá tenemos una aceleración y sabemos que la aceleración es la que cambia la velocidad en el tiempo. Si vemos este fenómeno desde arriba, observaríamos lo siguiente. Acá tenemos nuestra esfera, acá tenemos la componente X de la tensión, que habíamos dicho que valía T seno de alfa, y acá vamos a dibujar una velocidad tangencial. Dado que la pelotita se quiere ir por la tangente, pero no puede, producto a esta fuerza que la empuja hacia su centro, lo que termina ocurriendo es que describe un movimiento circunferencial, con una trayectoria curva, gracias a la componente X de la fuerza tensión. Entonces, cuando queremos resolver la pregunta, ¿por qué describe una trayectoria circunferencial? Se debe a una fuerza. ¿A qué fuerza? A la componente X de la tensión. Sin esa componente, la trayectoria no sería una circunferencia y veríamos que esta pelotita, si es que se hiciera tirar la cuerda, se iría por la tangente. Curva con roce. Vamos a observar un video. En la primera parte, un motociclista va a pasar por una curva y esta curva tiene una rapidez máxima de 65 km por hora. Y en el primer caso, el motociclista no respeta la rapidez máxima de velocidad y en el segundo caso sí la respeta. Entonces, te pregunto, ¿qué deberíamos observar en el primer caso si no respeta la rapidez máxima? Pues bien, veamos.
Lo interesante acá es que todas las curvas tienen una rapidez o una velocidad máxima por la cual transitar en ella. Y eso se debe a que si uno supera esa velocidad máxima, se tiende a ir por la tangente. Deja de haber un agarre entre el neumático y el pavimento y por tanto, si deja de haber un agarre lo suficientemente bueno, el cuerpo tiende a irse por inercia por la línea recta que describe su velocidad tangencial. Entonces, analicemos esto. Hasta ahora ya hemos visto que todos los cuerpos suelen describir una trayectoria circunferencial debido a una fuerza, porque la fuerza le entrega aceleración a la partícula que estoy analizando y son las aceleraciones las que cambian la dirección y el sentido de la velocidad. Y lo que observamos como producto es una trayectoria circunferencial. Si nosotros tenemos acá un objeto que puede ser un motociclista o un vehículo que está describiendo una curva, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema? La primera fuerza que vamos a describir es la fuerza peso. El peso es igual a la masa por la aceleración del vehículo, que en este caso puede ser un motociclista o en otro un camión. Por otro lado, también como está sobre un pavimento, vamos a tener la fuerza normal. Pero si observamos estas dos fuerzas, se anulan entre sí. Entonces es como que no hubiese ninguna fuerza. Pero sabemos que tiene que existir una fuerza para que el resultado final sea una trayectoria circunferencial. Y lo que nos está faltando acá es escribir la fuerza de roce. Y la fuerza de roce que hay entre el neumático y el pavimento es la que genera el movimiento circunferencial. Por eso es importante respetar los límites de velocidad, porque si esa fuerza se vuelve débil, porque vas muy rápido, ya no tiene agarre, te vas a tender a ir por la tangente. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y la única fuerza que genera en este caso un movimiento circunferencial es la fuerza de roce estático, que es igual a la masa y la aceleración, una aceleración que cambia la velocidad del sistema. Por otro lado, tenemos que en el eje Y, que la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0, o sea, el vehículo no sube ni baja. Por tanto, la normal es igual al peso, la normal es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Ahora, si acá queremos calcular cómo obtener la fuerza de roce estática, recordemos que la podemos obtener con la normal y el coeficiente de roce estático. Este valor va a depender del material con el cual están hechos los neumáticos y el material con el cual está hecho el pavimento. Es igual a la masa por la aceleración. Y así nos queda la masa del cuerpo, la aceleración de gravedad, el coeficiente de roce, nuevamente la masa del cuerpo y la aceleración que me permite un movimiento circunferencial. Si analizamos un poco esto, nos damos cuenta que las masas se podrían eliminar. Lo que nos quiere decir en la práctica es que cada vez que pases por una curva y diga que la velocidad máxima es de 50 km por hora, lo tienes que obedecer, ya sea vayas en patines, en bicicleta, en un auto pequeño o en un camión, porque no va a depender de la masa del cuerpo que esté transitando por esa curva. Solamente va a depender de las componentes con las cuales están hechos los materiales. El peralte. El peralte es cuando no podemos confiarnos muy bien sobre la fuerza de roce para mantener la curva de los vehículos que andan en carretera. Entonces, porque cada auto tiene ruedas de un material diferente, entonces la fuerza de roce no es la misma para todos y no siempre respetan las velocidades. Entonces lo que se puede hacer es inclinar el pavimento. De esa forma evitamos que se vayan por la tangente y que finalmente describan una trayectoria circunferencial. Vamos a ver un video donde se observa un peralte, que es la inclinación de este pavimento.
analizar la situación. Para analizarla tenemos que preguntarnos siempre cuáles son las fuerzas que actúan en nuestro sistema. Entonces, nuevamente, ahora vamos a tener una superficie inclinada, un objeto que está transitando por esta curva, o sea, por esta superficie inclinada. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema. Tenemos la fuerza peso, que es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Tenemos la fuerza normal, que recuerda siempre tiene que ser perpendicular a la superficie de apoyo. Y vamos a suponer que en este caso no hay roce. Así no va a depender de los materiales de los cuales están hechos los neumáticos ni el pavimento. Así que vamos a suponer que no hay roce. Vamos a analizar con estos datos que tenemos acá. Entonces acá vamos a hacer un diagrama. Esto lo vamos a mover un poquito para abajo para que nos calce todo muy bien. Acá perfecto. Entonces fíjate, este peralte va a tener una inclinación. Todos los peraltes tienen una inclinación dada, con un ángulo alfa. Y este ángulo se va a repetir acá. Quiero la componente X de la normal, que va a ser igual a n seno del ángulo, y la componente Y, que va a ser igual a n coseno del ángulo. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y se anulan, o sea, este vehículo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por tanto, el peso tiene que ser igual a la componente Y de la normal, o sea, n por el coseno del ángulo menos el peso, que es igual a mg, tienen que ser igual a 0, y de acá concluimos que la componente Y de la normal es igual al peso. Por otro lado, observamos que si hacemos el análisis en el eje X, esta vez sí hay una aceleración que cambia la velocidad en el tiempo, y la única fuerza que está en el eje X es la componente X de la normal, que es n seno del ángulo, igual a m por a. Y ahora es esta fuerza la que me genera un movimiento circunferencial. Aceleración centrípeta. Hemos hablado de que si hay un movimiento circunferencial se debe básicamente a que hay un cambio de la velocidad tangencial en el tiempo. Vamos a definir entonces la aceleración centrípeta como el cambio de sentido y dirección de esa velocidad tangencial. Y la vamos a llamar centrípeta porque va a estar dirigida hacia el centro de esta circunferencia. En la imagen vamos a observar un corcho dentro de un líquido. Y siempre que se incline hacia alguna dirección y sentido, va a ser la representación de la dirección y el sentido de la aceleración. Por ejemplo, en este caso se movió de izquierda a derecha y cada vez más rápido. Eso quiere decir que la aceleración también apunta hacia la derecha. Entonces la idea es ver cómo va a ser la aceleración centrípeta si ahora utilizamos esto y giramos. ¿Hacia dónde debería apuntar el corcho? Claramente el corcho se va hacia el centro de la circunferencia, hacia la persona. Y recuerden que el corcho representa la aceleración centrípeta en este caso. Si volvemos a nuestros análisis, en vez de hablar de cada vez que una aceleración genere una trayectoria circunferencial, la vamos a denominar aceleración centrípeta. Entonces en nuestros análisis, en vez de poner simplemente A, le vamos a poner una C porque representa la aceleración centrípeta. En este caso también, acá, también le vamos a poner aceleración centrípeta, que era el caso
de una curva con roce. En el caso del péndulo, también acá vamos a llamarla aceleración centrípeta porque es esa aceleración la que genera un movimiento circunferencial. Y en el caso de las órbitas que tenemos acá, que sabemos que hay una atracción gravitatoria, una fuerza de atracción gravitatoria, la fuerza de gravedad, que se mide por la constante de gravitación universal por las masas involucradas. En este caso sería la masa de un satélite, por ejemplo, que está orbitando alrededor del planeta Tierra, y la distancia que la separa del cuadrado. Esta fuerza es la que hace que los cuerpos giren. Por tanto, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Quiero que expliques los siguientes fenómenos. ¿Por qué las lentejitas se van y dibujan una circunferencia? Bueno, eso se debe básicamente a que inicialmente podían mantener un movimiento circunferencial debido a una fuerza. ¿Qué fuerza era la que les permitía mantener un movimiento circunferencial? La fuerza de roce. Pero a medida que aumentaba la rapidez, tendían a irse por la tangente, por primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Y como la rapidez era tan alta, tendían a seguir por esa línea recta y por eso colisionaban con las paredes del recipiente y dejaban ese espacio en blanco en el medio. En este caso que acabamos de observar, quiero que me expliques por qué las primeras bolitas o tuercas que se iban eran las que estaban más alejadas del centro. Pues bien, eso se debe a que, recordando lo que vimos en clase, la rapidez lineal o la velocidad tangencial depende o se vuelve más intensa a medida que aumenta el radio. O sea, depende directamente del radio, es una proporción directa. Entre más alejado te encuentres del centro, más grande es la intensidad de la rapidez lineal. Por eso, el roce dejaba de ser efectivo entre más alejado estuvieras tú del centro y tendías a irte por la tangente. Y para que aumentara la rapidez a medida que el radio se hacía más pequeño, teníamos que aumentar la rapidez angular. Por eso los giros comenzaban a ser cada vez más rápidos. Y tenían que ser cada vez más rápido para que las tuercas que estaban más cercanas se fueran también por la tangente. Lo mismo acá.
Los cuerpos tienden a mantener su estado de inercia y una vez que ya les damos un movimiento van a tender a irse por la tangente a menos que algo se lo impida, que en este caso son las paredes del recipiente. Acá tenemos un recipiente con T y el T es un fluido, o sea tiene libre movilidad. Y lo que hace este astronauta que está orbitando alrededor de la Tierra, y que podríamos decir que se encuentra en gravedad cero, porque cae junto al satélite con la misma aceleración, hace un montón de experimentos. Y el experimento que hace es comenzar a rotar este recipiente que contiene fluido en su interior, que es T. Y lo que observamos es que se dibuja un perfecto círculo en su interior. Entonces trata de explicar a qué se debe esto. Pues bien, la razón por la cual describe un círculo perfecto es porque el T, como no tiene un agarre sobre las paredes del recipiente, tiende a irse por la tangente, por primera ley de Newton. Pero después se lo impide las mismas moléculas de T, y por eso se dibuja una circunferencia en el centro. Vector aceleración centrípeta. El vector aceleración centrípeta lo vamos a dibujar siempre hacia el centro y perpendicular a la velocidad tangencial. Es este vector el que me cambia la velocidad tangencial, siempre hacia el centro. Ya sabemos cómo dibujarlo, pero ¿cómo obtener su tamaño? Tenemos una circunferencia y vamos a tener una pelotita que comienza en este punto y termina en este otro. Esta es su posición inicial y su posición final. Los vectores posición en un movimiento circunferencial tienen que mostrarse con una flechita que vaya desde el centro hacia la partícula. Posición inicial. Y esta vendría a ser su posición final, que describe un ángulo alfa. Y esta vendría a ser el cambio de posición. Por otro lado, sabemos que si describe un movimiento circunferencial, también existe una velocidad tangencial. Una velocidad tangencial inicial, que tiene un ángulo de 90 grados con respecto al radio. Y acá tenemos otra velocidad tangencial, pero final, que también describe un ángulo de 90 grados con respecto al radio. Si queremos, todo esto lo que vamos a hacer de ahora en adelante es saber cuánto vale el módulo de la aceleración centrípeta. Pero toda aceleración es el cambio de la velocidad, en este caso velocidad tangencial, en un tiempo determinado. Pero el tiempo lo vamos a hacer pequeñito, bien tendente a cero, para que las aproximaciones que hagamos ahora sean válidas. Fíjate que el vector posición inicial tiene exactamente el mismo tamaño que el vector posición final, por tanto simplemente lo vamos a denominar R. Mientras que el vector velocidad inicial también tiene el mismo tamaño que el vector velocidad final, así que simplemente los vamos a llamar B. Ahora, dicen que la aceleración es un cambio en la velocidad. Y el cambio de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces veamos cómo se vería eso. Nos dicen, dibuja primero el vector velocidad final. Ok, el vector velocidad final es este que está acá. Entonces tiene que ser acá una línea. Acá, este es mi vector velocidad final. Y ahora réstale el vector velocidad inicial. O sea, donde termina este punto vamos a poner el vector velocidad inicial, pero tenemos que cambiarle el sentido. O sea, lo tenemos que hacer hacia abajo. Velocidad phi inicial. Por tanto, este va a ser el vector delta v. Si dibujamos al ladito ahora este triángulo que está en rojito acá, vamos a decir que este tiene módulo R y esto es delta R. Dado que
el ángulo que hay entre los vectores r es alfa, y como siempre el vector posición es perpendicular a la velocidad en cada punto, vamos a tener que este ángulo alfa se repite aquí. También vale alfa. Lo que acabamos de dibujar entonces van a ser dos triángulos isósceles con el mismo ángulo, o sea, son triángulos semejantes. Y si son triángulos semejantes, podemos escribir lo siguiente. El cambio de velocidad es a v como el cambio de posición es a r. Y por otro lado, habíamos dicho antes que la aceleración centrípeta es el cambio de la velocidad tangencial en el tiempo. Entonces voy a despejar el cambio de velocidad y lo voy a introducir en esta parte. Y me va a quedar así la ecuación. La aceleración centrípeta por el tiempo partido por la velocidad tangencial es igual al cambio de posición partido por r. Luego, voy a despejar, porque todo esto lo estoy haciendo para encontrar una forma de determinar la aceleración centrípeta. Entonces voy a despejar la aceleración centrípeta y me va a quedar que la aceleración centrípeta es el cambio de posición partido por el tiempo multiplicado por la rapidez partido por el radio. Pero esto es velocidad lineal. Entonces, aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado partido por el tiempo. Y aquí acabamos de encontrar una forma para calcular la aceleración centrípeta. Y si recordamos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, también podemos encontrar que la aceleración centrípeta podemos encontrar que la aceleración centrípeta es igual. Si reemplazamos el v acá sería omega al cuadrado multiplicado por r Si analizamos entonces estas dos ecuaciones, nos vamos a dar cuenta que la aceleración centrípeta depende directamente del radio. Eso quiere decir que entre más lejos estemos del centro, mayor va a ser la intensidad de la aceleración centrípeta. Por otro lado, si comenzamos a girar más rápido, también vamos a sentir una mayor aceleración centrípeta. Te pregunto entonces, ¿se puede generar gravedad artificial? En las películas suele aparecer un dispositivo circunferencial en el cual las personas transitan en él con gravedad artificial. Mira esta película o escena de la película Odisea en el espacio. Durante años, los científicos investigaron acerca de la gravedad, se hicieron montones de preguntas y se convirtió en un gran desafío. Incluso en el cine es un tema recurrente. ¿Qué hace falta para simular gravedad en el espacio? Cualquiera que haya visto un poco de cine contestaría que basta con fabricar una nave que gire sobre sí misma para que la fuerza centrífuga sea equivalente a la de la gravedad. La respuesta es teóricamente correcta,
Pero hacer realidad ese plan es algo muy distinto. La idea de estaciones espaciales en forma de rueda que giran para que sus tripulantes puedan permanecer pegados al suelo en lugar de flotar no es nueva. La vimos en muchísimas películas. En los años 60, la NASA fabricó un simulador gigante para tratar de probar si la fuerza centrífuga provocada por el giro de un objeto podía usarse para simular gravedad dentro de ese objeto. Los resultados fueron positivos, pero nunca se llegó a fabricar una nave así. ¿Por qué? La razón es puramente práctica. Para construir una estación espacial así, hace falta una cantidad desmesurada de recursos técnicos y de financiamiento. El primer problema es el tamaño de la estación. La fuerza centrífuga es proporcional al diámetro a la velocidad de giro, y las naves espaciales de este tipo que vemos en el cine no se preocupan mucho de estos cálculos. En 2001, Odisea en el espacio, la estación espacial tiene un diámetro de 300 metros y gira a una velocidad aproximada de una revolución por minuto. Esa configuración apenas basta para simular la gravedad lunar, que es un sexto de la terrestre. Para simular una gravedad como la de la superficie de la Tierra, tendría que girar a 2.4 revoluciones por minuto. Definitivamente, para que simule la gravedad de forma funcional, una estación espacial debe ser muy grande, y solamente poner en órbita los materiales para construirla sería increíblemente caro. En el video apareció el concepto de revolución por minuto. Vamos a suponer que un objeto da 3 revoluciones por minuto. Nosotros podemos transformar este dato a una rapidez angular, dado que sabemos que la rapidez angular se calcula como el ángulo que recorre en un tiempo determinado. Si da 3 revoluciones por minuto, significa que da 3 vueltas, o sea, 3 veces el ángulo 2π. Y si todo esto lo hace en un minuto, entonces habría que poner 60 segundos. También en el video se menciona mucho una fuerza, pero hablan de una fuerza centrífuga. Y en un ratito más vamos a entender que esa fuerza en realidad no existe, es ficticia. La que sí existe es una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, como toda fuerza, es igual a una masa por una aceleración. Pero ya que hablamos de una fuerza centrípeta, no nos queda otra que hablar de la aceleración centrípeta. Por tanto, la magnitud de la fuerza centrípeta la podemos calcular como la masa por la rapidez lineal al cuadrado partido por r, o también la podemos calcular como la masa multiplicado por la rapidez angular por el radio. Si nos damos cuenta, esta ecuación nos dice que la fuerza centrípeta va a ser mayor si aumentamos la distancia a la cual nos encontramos del centro, o también si el cuerpo aumenta su masa, o finalmente si empieza a dar más vueltas en un mismo tiempo. De todas esas variables depende la fuerza centrípeta. Si nos vamos a los casos anteriores, vamos a tener lo siguiente. Acá la fuerza centrípeta, que es la fuerza que genera una trayectoria circunferencial, vamos a notar que está dada por la componente x de la normal, ya que esta es la fuerza centrípeta cuando hablamos del peralte. Cuando hablamos de una trayectoria circunferencial debido al roce, vamos a tener que esta parte es la fuerza centrípeta, y acá la fuerza centrípeta se debe a la fuerza de roce. Cuando tenemos un péndulo que gira y describe una trayectoria circunferencial, vamos a tener que esta parte que está acá es la fuerza de roce, es la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta estaría dada por la componente x de la tensión. Finalmente, cuando hablamos de la aceleración de gravedad, vamos a tener que esta parte es la fuerza centrípeta, y acá la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria. Lo que queremos decir acá es lo siguiente, que la fuerza centrípeta en realidad no es una fuerza más dentro de la cantidad de fuerzas que tenemos ya definidas, como el roce, el peso, la tensión, la fuerza de gravedad, la normal, etc. Sino que
es una fuerza que representa la acción para que se genere un movimiento circunferencial y siempre va a ser producto de una fuerza real diferente. En este caso, como lo podemos ver en pantalla, la fuerza centrípeta se debe a la fuerza de gravedad. O sea, la fuerza de gravedad es la que genera un movimiento circunferencial. Y por eso vamos a decir que es fuerza centrípeta. En este caso, en el del péndulo, la fuerza centrípeta, o sea, la fuerza que genera el giro, es la fuerza real tensión, o sea, la componente X de la tensión. Esa es su fuerza real. En la superficie, con roce, tenemos que la fuerza centrípeta se debe a la fuerza de roce, o sea, la fuerza de roce es la fuerza real que genera un movimiento circunferencial y por eso la llamamos fuerza centrípeta. En el peralte lo mismo, es la componente X de la normal la que genera un movimiento circunferencial, por tanto esa fuerza la vamos a llamar fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta siempre se va a calcular como la masa por la aceleración centrípeta. Ahora explica la siguiente aclaración sobre la fuerza centrípeta. En rigor, la fuerza centrípeta no es otro tipo de fuerza física real más, sino que es la forma de llamar a alguna fuerza real que, bajo ciertas circunstancias, presenta la característica de tirar del cuerpo hacia el centro de giro. Esta aclaración básicamente te dice que la fuerza centrípeta es una fuerza que genera un movimiento circunferencial, pero no es que exista dentro de la paleta de definición de fuerza, sino que simplemente se debe a otra fuerza real ya existente, que puede ser el peso, la gravedad, la fricción, la normal, la tensión, etc. Por otro lado tenemos el concepto de fuerza centrífuga, pero la fuerza centrífuga en realidad es una fuerza ficticia. Esto quiere decir que no es una fuerza que exista. Nos da la sensación de que existe, pero en realidad no existe. Acá en la imagen tenemos un vehículo que comienza a acelerar y podemos ver que el péndulo se mueve hacia la izquierda. Entonces para las personas que están dentro del vehículo les da la sensación que es empujada por una fuerza. Pero la verdad es que si vemos esto desde afuera, vamos a notar que lo único que está sucediendo es que el péndulo tiende a mantener su estado de reposo por inercia. Y por eso da la sensación de que se va hacia la persona, pero en realidad es el auto el que se va hacia adelante. Por eso hablamos de que la fuerza centrífuga no existe, es una sensación. Esta es una centrifugadora y en realidad lo que ocurre es que el agua sale de ella por estos poros que tiene, pero no es que el agua salga radialmente, sino que sabemos que un objeto tiende a mantener su estado de movimiento y un objeto que ya está girando, su estado de movimiento va a ser salir por la tangente. Los vectores asociados a la dinámica rotacional son: acá tenemos un movimiento en sentido antihorario, la flecha en azul es la rapidez angular, la flecha en rojo es el vector posición. Y podemos observar cómo se mantiene constante en el tiempo. Aquí vamos a observar el azul sigue siendo el vector velocidad angular, la flecha celeste va a ser la velocidad tangencial y la flecha amarilla, que en estos momentos se ve media café, es el vector aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta siempre apunta hacia su centro, por eso se llama centrípeta. Y la fuerza centrípeta tiene la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta. Esto es interesante porque ahora vamos a observar cómo esa circunferencia gira en sentido horario y la velocidad angular entra del plano. En esta parte no se nota muy bien, pero acá vamos a hacer un giro y lo vamos a poder observar mejor. Acá. Ahí gira en sentido horario y vemos claramente que la velocidad angular entra al plano. Entonces,
La velocidad angular entra o sale del plano. El vector posición va desde el origen o del centro de curvatura hacia el lugar donde se encuentra el objeto que gira. La velocidad tangencial es tangente a la circunferencia. La fuerza centrípeta apunta hacia el centro, al igual que la aceleración centrípeta. Para finalizar entonces, había quedado planteada la pregunta: ¿por qué la pelota gira al interior del recipiente pero deja de hacerlo cuando lo levantamos? Tenemos un recipiente, que lo vamos a dibujar así. Estas son las paredes del recipiente. Y acá tenemos la pelotita. Lo estamos viendo de frente. La primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre es cuáles son las fuerzas involucradas en este fenómeno físico. Y la fuerza que tenemos es el peso. Acá está la superficie de apoyo, que es la mesa. Acá estaría la normal. Y hay una siguiente fuerza que es una normal prima, que es la que ejerce las paredes del recipiente. La sumatoria de fuerzas en el eje Y se anulan entre sí, o sea, la normal del suelo es equivalente al peso. Pero la sumatoria de fuerzas en el eje X no se anulan entre sí, por tanto generan que este cuerpo con masa acelere. Y ya sabemos que esa aceleración, como produce un movimiento circunferencial, va a ser una aceleración centrípeta. Y la fuerza que está generando esto es la normal, o es el mismo recipiente la que la empuja a seguir una trayectoria circunferencial. Si vemos esto desde arriba se vería más o menos así. Tenemos el recipiente curvo, tenemos nuestra pelotita que está apoyada hacia las paredes del recipiente, tenemos la normal que ejerce las paredes del recipiente, que llamamos normal prima, y una velocidad tangencial. Esta normal que aparece acá es la que genera el movimiento circunferencial, es la que me cambia la dirección y el sentido de esta velocidad. Obviamente esta fuerza es generada por las paredes del recipiente, y si las paredes del recipiente dejan de generar esa fuerza, lo que vamos a observar es que el objeto comienza a moverse en una línea recta en dirección y sentido de la velocidad tangencial. Entonces, ¿por qué la pelota gira al interior del recipiente? Debido a que hay una fuerza que la empuja hacia su centro y eso cambia la velocidad tangencial y el efecto final es un movimiento circunferencial. ¿Y por qué deja de hacerlo cuando levantamos el recipiente? Porque deja de generarse o de ejercerse la fuerza normal y por tanto, como deja de ejercerse la fuerza normal, ya no está acelerando el cuerpo y va a tender a moverse en línea recta. Por eso se dice que sale por la tangente. Finalmente, ¿cómo explicaríamos la resolución de los desafíos? Si queremos un movimiento circunferencial, necesitamos que exista una fuerza que la lleve hacia el centro para que cambie la velocidad tangencial y genere un efecto de movimiento circunferencial.